es la expiación y los milagros. Espero que os guste y, como siempre, os sea de utilidad. Y dice así: yo estoy a cargo del proceso de la expiación que emprendí para darle comienzo. Joshua, Jesús, Maestro, es el que nos enseña el camino a despertar, a darnos cuenta de que este mundo no es real, y la expiación, que es deshacer precisamente ese error de creernos separados del Hijo de Dios. Que cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. Eso es así, primero porque cuando yo tengo un acto de amor o de perdón, primero que lo siente soy yo y la persona que lo recibe. Pero además, como todos somos uno, ese acto de amor lo va a recibir toda la afiliación, aunque no seamos conscientes. Y sigue diciendo: la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Fijaros en esta frase, porque es importante. Que la última parte de esta frase es muy importante, porque está detrás nuestro, que Él está detrás nuestro, por si fracasas temporalmente. Es decir, ya da por hecho de que al final es imposible que fracasemos. Él está allí, nos ayuda constantemente, solo si se lo permitimos. Eso sí, nunca te hacen nada por obligación, nada te hacen por que tiene que ser impositivo. Eso simplemente permiten que tú cometas tus propios errores, ¿vale? Pero van a estar pendientes de ti, y a la que les demos la más mínima oportunidad, ellos van a ayudarnos a despertar. Y sigue diciendo: mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Fijaros que tenemos la tendencia de culpar, de acusar a los demás, y en ese estado vamos entrando en un ritmo de crítica constante hacia el otro. Cuántas relaciones se rompen después de años de convivencia y de estar bien por una sola circunstancia que no se ha hablado, que no se ha expresado. Cuánta gente, familia, se pasan años sin hablarse o dejan de hablarse, que incluso cuando les preguntas: ¿pero qué es lo que pasó? O sea, sé que hubo una historia en una comida, pero no me acuerdo ni de qué estábamos hablando, pero hostia, me sentí tan mal que ya no he vuelto a hablar. Es decir, ni siquiera te acuerdas de lo que te hizo tu familiar, y no te has molestado en intentar arreglar esa situación. Ese odio, esa rabia, esa ira, el primero que lo estás sintiendo eres tú, no lo estás sintiendo nada más. Entonces, si tú perdonas, si tienes ese acto de amor hacia ese hermano, el primero que te liberas eres tú, que te sientes bien, te sientes en paz, y lo liberas a él, como seguiremos leyendo, de esa prisión en la cual nosotros mismos lo hemos encarcelado. Sigue. Dice: cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Es decir, cuando ya nos identifiquemos con un cuerpo, cuando ya seamos conscientes del ser que somos, y por lo tanto sepamos que esto no es real, y actuemos en el mundo como un sueño en el cual estás experimentando una serie de circunstancias, en ese punto habrás hecho todos tus actos de perdón, y ahí podrás despertar en lo que realmente eres, en ese ser, en ese espíritu completo e inocente. Y ahí vamos a poder ayudar luego a los demás también a despertar. Y esto lo dice ahora. Dice: a medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Te unirás a esos seres iluminados, a esos maestros que siguen pendientes de los que todavía estamos aquí, para ayudarnos a despertar junto con ellos, porque si todos somos uno, tenemos que despertar todos juntos. ¿Vale? Dice: tienes el poder de obrar milagros, tienes el poder de amar, tienes el poder de perdonar, tienes el poder, como decía Joshua o Jesús, ¿vale?, el poder de sanar enfermos y de resucitar muertos, porque como él mismo decía, milagros como este veréis y haréis. Tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que no creemos en ella. Al final, la enfermedad y la muerte forman parte de la ilusión, y si es una ilusión, se puede trascender. Dice: yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Cada vez que vives una situación conflictiva que te molesta, ¿vale?, por pequeña que sea la molestia, es una situación que han puesto ahí para ti, y la han puesto para que tú aprendas. Si yo tengo que aprender de una experiencia, tengo que vivir la experiencia. Si no vivo la experiencia, no puedo aprender de ella. Entonces, todo
aquello que nos sucede, todo lo que nos está pasando en nuestra vida, incluso lo que parece que les está pasando a otros, está ahí para mi aprendizaje, para que yo pueda aprender a perdonar, pueda aprender a amar eso, no creyendo en ello. Nadie se despertaría después de tener un sueño violento donde ha matado a alguien, por ejemplo, y se iría a la policía a que lo encerrasen. Era un sueño, desagradable, pero era un sueño. Esto sigue siendo un sueño, y el Espíritu Santo, Joshua, nos ve así, soñando. Por tanto, fijaros que nunca habla de pecados, sino habla de errores. Un error simplemente se subsana. El pecado merece castigo, y Dios no castiga, el Espíritu Santo tampoco, porque para castigar primero tengo que juzgar y creer que hay algo bueno o algo malo. En el cielo todo es uno, y todo es amor. Por lo tanto, no hay duplicidad, no hay dualidad, solo hay amor. Y mientras no despertemos en el amor, no podemos despertar en el cielo. Mientras llevemos con nosotros rabia, ira, no podemos culpabilidad, no podemos despertar en el cielo, porque allí no existe. Hemos de deshacernos primero de ello, para poder despertar unidos en el cielo. Y sigue diciendo, el obrador trae consigo convicción, perdón, lo he leído mal, dice, el obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. Es decir, a medida que yo voy practicando cualquier cosa que haga, obviamente el perdón y los actos de amor, lo mismo, ¿vale? Voy consiguiendo tener más facilidad en hacerlo. Cada vez me resulta más fácil, más ligero hacerlo, más natural el poder hacerlo. Y eso a medida que lo voy haciendo, me resulta más fácil. Y el milagro es exactamente lo mismo. A medida que yo voy practicando, me resulta más simple. Al principio me cuesta más porque no estoy acostumbrado, y según qué cosas puedo perdonarlas y según qué cosas no puedo perdonarlas. Y algunas cosas las perdono en poco tiempo y otras cosas las perdono que me cuesta más tiempo. Pero a medida que lo voy haciendo, que lo voy practicando, cada vez me resulta más simple. Esto es como cuando coges el coche. La primera vez te parece que es complicado, te faltan manos, te faltan pies, te faltan ojos para llevar toda la maquinaria que te supone conducir, pero al principio lo vas haciendo poco a poco. Cuando vas practicando, al final te das cuenta que lo haces sin pensar siquiera. Pues que hacer actos de amor y de perdón o milagros es exactamente lo mismo. Y dice así, la capacidad que tenemos es el potencial de hacer los milagros. El lograrlos es la expresión, es su expresión. Y la expiación, que es deshacer el error, es la profesión natural de los hijos de Dios, y ese es el propósito que tienen, despertar, volver a ser amorosos, vernos todos como uno. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Insisto, el cielo es unicidad. Por lo tanto, no pueden haber dos cosas. Por eso dice que pasarán, porque al final todo volverá a ser lo que siempre ha sido y nunca ha dejado de ser, que es unicidad, uno en Dios. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará, porque la vida es eterna. Pero la vida no es lo que estamos viviendo en un cuerpo. La vida es lo que somos como espíritu, eterno, completo, porque lo que Dios crea es completo, es eterno. Y en este universo no hay nada que sea completo y mucho menos eterno. Por lo tanto, no puede ser real. Una vez más nos damos cuenta de que estamos dentro del mundo de la ilusión. Dice, tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Todo lo que no sea amor no es de Dios. Todo lo que no sea amor completo no es de Dios. Y tú, yo, somos la obra de Dios, pero no este cuerpo, el espíritu que somos, el ser extraordinario, eterno y perfecto e inocente que en realidad somos. Dice, y así es como el hombre debiera pensar de sí mismo, en su corazón, pues eso es lo que realmente es, amor en estado puro. Los perdonados son el medio de la expiación. Los que han aprendido a perdonarlo todo y a perdonarse, por supuesto, a sí mismos, que es lo único que hay que perdonar, cuando realmente te das cuenta que no hay nada que perdonar, son el medio de deshacer el error, porque ya no juzgan. Fijaros que estamos hablando del perdón, y hay una cosa que precede a la necesidad del perdón, que es el juicio. Si yo no juzgo, no hay nada que perdonar. Imaginemos que alguien me roba, me han robado, es un hecho.
no pasa nada, me han robado. Lo que viene después es lo que me hace daño. Pues no hay derecho, pues que son unos ladrones, que se les tendría que caer las manos, ojalá se lo gasten en medicamentos. Eso me está haciendo daño. Ese juicio es el que tengo luego que perdonar, no el hecho. El hecho en sí es neutro, me han robado. Bueno, si supieses que a lo mejor en otra vida tú robaste a esa misma persona y ahora simplemente estás viviendo la polaridad contraria para poder aprender cómo se sintió la otra persona cuando tú lo hiciste en otra vida, ya no lo juzgarías, ni te juzgarías a ti. Simplemente aprenderías de esa experiencia, bendecirías a esa persona, entendiendo que lo has puesto de ahí tú para vivir tu experiencia, no como un castigo, Insisto, el tema del castigo, olvidaros de él. Simplemente como un acto de amor en el que tú puedas aprender cómo se sintió el otro cuando tú hiciste ese acto. Si yo no juzgo, ya no hay nada que perdonar. Simplemente es un hecho, me han robado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer una denuncia, bien, voy a poner una denuncia. Pero no lo juzgo. Si no lo juzgo, ¿qué voy a perdonar? Este es un punto que es importante y quiero ir repitiendo, porque como dice en el mismo curso, no solo es importante, sino es imprescindible la repetición para que vaya cuajando el mensaje que el curso nos da. Bien, sigue diciendo que los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Como el Espíritu es puro amor, simplemente perdonan, porque saben que en realidad no hay nada que perdonar. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación, que despertemos del sueño, porque todos somos uno. Somos esa misma mente que se ha ido dividiendo, se ha ido proyectando en otras mentes. Es como se ha ido subdividiendo esa mente en otros. Y entonces mi culpabilidad, mi miedo, lo proyecto fuera. Y entonces esa proyección aparece en otro cuerpo. Y entonces ya mi ego tiene la facilidad de culpar al otro. La culpa es del otro. Ya no es mía, ya la culpa es del otro. Pero él es tu proyección. Entonces, a medida que vamos despertándonos, nos vamos dando cuenta de que todos somos uno. Y entonces ya libero a mis hermanos de la acusación, del juicio que yo les he hecho. Ya perdono, los perdono y me perdono a mí, que es el que tengo que perdonar, y ahí puedo despertar. Y sigue diciendo, los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. O sea, los milagros son esos actos de amor que nos ven a todos como uno solo. En ese estado nos unimos al Espíritu Santo, o nos unimos a Yoshua. En definitiva, acaban siendo lo mismo. Si todos somos unos, tiene que ser lo mismo. Y trabajamos unidos para despertar a esos hermanos o a esa parte de la mente que todavía no ha despertado. Sigue diciendo, yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Yoshua es el deshacer de ese error. Y él es el que deshace, el que obra los milagros imparcialmente porque sabe que todos somos uno. Nosotros todavía hay cosas que nos parecen más fáciles de perdonar que otras. Es más, la misma situación, depende de quién la haga, me resulta fácil de perdonar y la otra no la perdona ni Dios. Es decir, si alguien hace una pintada en una pared, y más si esa pared es mía, hay que condenarlo. Y además, un castigo importante. Si es mi hijo el que ha hecho una pintada en una pared, diré que, bueno, sí, es que la juventud ahora les ha dado esta moda, así hay que reñirlos, pero claro, tampoco son críos, lo justificarás. Entonces hay milagros que según qué casos lo puedo hacer y según en qué casos todavía no. Pero en cambio Yoshua nos dice que lo hace imparcialmente, porque sabe que forma parte del error. Y entonces lo que es un error no merece castigo alguno, simplemente se deshace, ¿no? Dice, tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré, obviamente Yoshua, Dice, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Déjate fluir. Despiértate cada mañana con la ilusión de saber que vas a encontrarte aquello que necesitas para poder aprender a despertar. Es bonito. Aunque las circunstancias a veces no sean agradables y te enfades y no hagas el perdón en el momento y tardes un tiempo en hacer el perdón.
Pero si tienes la conciencia de que eso está ahí para ti, que lo han puesto para que tú puedas aprender, te lo empiezas a ver de una manera diferente. Además, cuando yo perdono, el primero que liberarse soy yo. Y eso es importante, y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad. O sea, cuando yo tengo un acto de amor, ese amor lo estoy sintiendo yo. Cuando yo perdono, el que se libera de todas esas emociones soy yo. Por tanto, solo por eso vale la pena aprender a deshacerse de la culpabilidad, a deshacerse del juicio que hacemos hacia los otros, porque me libero de la rabia, me libero del odio, me libero de la culpabilidad, del sufrimiento. Es un premio que vale la pena, por el cual vale la pena trabajar. ¿Bien? Dice, pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Señor, que sea lo que tú quieras, lo que tú creas que es mejor para mí. Y te levantas empezando el día satisfecho, que sabes que vas a vivir lo mejor que necesitas experimentar para crecer, para evolucionar, para despertar. Dice, yo te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Te habrás conectado con el ser, con el espíritu, con Joshua, y entonces la información te va llegando. Y te va llegando constantemente. Y vas despertando a medida que vas encontrándote situaciones. Dice, la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Es decir, a medida que yo ya no tengo condicionamientos para perdonar y para amar, ¿vale?, me van a seguir dando cada vez mayor comunicación, la comunicación que siempre hemos tenido con el Espíritu Santo, pero que a través del ego hemos obstruido, y solo escuchamos la voz estridente del ego. Si empezamos a hacer esos actos de amor, vamos deshaciendo el ego, con lo cual la comunicación nos lleva precisamente a ese sentirnos en la revelación, sentirnos en ese punto en que sentimos que somos algo más grande, algo mayor que este cuerpo. Dice, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que lo sigas o no. Es decir, no te imponen nada, te dan los medios, te dan las oportunidades de hacer tus actos de amor y de perdón, pero no te imponen absolutamente nada. Tú decides en todo momento si quieres hacer ese acto de amor o de perdón. Obviamente, cuanto más tardas en hacer ese acto de amor o de perdón, más veces te lo vas a estar encontrando, porque las oportunidades te las van a seguir dando para que precisamente hagas el aprendizaje. Tanta gente me dice, yo ya cuando me muera no quiero volver a nacer, no quiero volver a reencarnarme, no quiero volver... Yo les pregunto, ¿has hecho todos tus actos de perdón? ¿Ya no hay en ti culpabilidad? ¿Ya no hay en ti miedo de ninguna manera? ¿No hay ningún resquicio de ira? Si me dices que no hay nada de todo eso en ti, es muy posible que no vuelvas. Pero mientras tú sientas culpabilidad o rabia o miedo en alguna forma, no puedes despertar en el cielo. Por lo tanto, te va a tocar volver a venir. Ahí está el aprendizaje. Creo que vale la pena solo por ello intentar empezar a perdonar y hacer esos actos de amor hacia nuestros hermanos. Siguen. Decía que un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que lo sigas o no. Dice, no nos dejes caer en la tentación. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. La tentación es caer en el ego. O sea, no seguir el sentir del espíritu. Es dejarte caer en el ego, en el juicio, en la culpabilidad, en el sufrimiento, en la defensa, en el ataque. Esa es la tentación. Si te dejas de sentir un ego, un cuerpo, y te reconoces como el espíritu que eres, simplemente dejas que Joshua corrija esos errores. Y tu vida empieza a ser como más fluida, más tranquila, más amorosa. Dice, el error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. La verdad simplemente es, al igual que el conocimiento simplemente es. Si es, no necesita justificaciones, no necesita razonamientos, no necesita explicación, simplemente es. Entonces no hay forma de que lo que es irreal pueda destruir lo que es real. Y lo dice ahora. Dice, en realidad solo el error es vulnerable. El error es todo este sueño, es toda esta idea de que nos hemos separado de Dios. Pero no es real, esto es vulnerable, es cambiante. En Dios no hay nada cambiante.
porque es todo completo. Si es completo no puede modificarse. Si tienes que aprender algo, ya no eres completo. Si se puede mejorar, ya no eres perfecto. Por lo tanto, no puedes ser de Dios. En Dios todo es completo y perfecto amor. Dice, eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, en el mundo del ego o en el del espíritu. Pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Si no te sientes jubiloso, estás en el ego. Si no te sientes en paz, estás en el ego. Si no te sientes amoroso, estás en el ego. Por lo tanto, es una forma muy fácil de saber en qué momento estás. Si te sientes bien y te sientes en paz, te sientes amoroso, no hay ira, no hay rabia, no hay frustración, perdonas con facilidad, estás en el espíritu. Si necesitas justificar, si necesitas razonarlo, lo que estás haciendo y tal, estás en tu ego. Cuando tú quieres algo, lo sientes. Sabes que aquello es bueno para ti. Simplemente te sientes jubiloso por hacer aquello, por vivir aquella experiencia. Cuando tienes que esa misma experiencia explicarla, razonarla, justificarla, no, porque es bien, estará bien, me irá bien, me será bueno, o sea que estás en tu ego, te estás engañando, no es realmente lo que tú deseas, no es lo que realmente necesitas. Estás haciendo una justificación innecesaria para el ser. El ser sabe. Tú sabes en todo momento si hay algo que deseas. Siempre lo sientes, no necesitas justificarlo. Esta es una forma que nos puede ir muy bien siempre a la hora de saber en qué situación estoy, porque hay muchas personas que te preguntan en mis grupos, bueno, Xavi, ¿cómo sé si estoy en el ego o estoy en el espíritu? Simplemente cómo te sientes. Si te sientes feliz, si te sientes pletórico, si no, simplemente sabes que es aquello lo que quieres, estás en el ser. Si lo necesitas justificar, si lo necesitas razonar, si lo necesitas poner 1000 excusas, estás en tu ego. Espero que os sirva. Dice, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa de raíz el temor. Cuando yo sé que no soy un cuerpo, cuando me reconozco plenamente como un espíritu, he deshecho todos los errores y ahí soy consciente de que soy eterno y soy invulnerable. Así pues, no puedo tener miedo. Además, si somos uno, ¿de qué voy a tener miedo? Es imposible, ¿no? Dice, cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Es decir, estás en tu ego. Cuando tú frases, el ego tiene la tendencia a ponerlo todo en connotación negativa. Hay frases que dicen, pues, por ejemplo, lo que sembraras, recogieras. Esto es desde el Espíritu Santo, es una frase tranquilizadora. O sea, solo sembrarás aquello que creas que es bueno para ti. No vas a sembrar algo que no creas que sea bueno. Por tanto, lo que tú siembres, que crees que es bueno, es lo que vas a recoger. Pero luego lo gira. Lo que siembres recogerás. Y entonces lo convierte en quien siembra tormentas, recoge tempestades. O tal harás, tal te encontrarás. ¿Vale? Esto es un dicho en catalán que es de tal farás, tal trobarás. ¿Vale? Dice, lo que lo ha convertido una frase que es amorosa, la ha convertido en algo atemorizante. Entonces ya ha cambiado algo, vamos a decirle, del espíritu a algo del ego. Y entonces, si no me siento animado, estoy en el ego. El ego siempre necesita convertir las cosas en algo para defender o para atacar. Sigue diciendo, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Es decir, mientras yo sigo creyendo que aquel ha hecho algo, lo estoy aprisionando, lo estoy juzgando y voy a estar en ese rencor, y por lo tanto esa situación y esa vivencia tiene que seguir experimentándose, si no en esta vida, en otras, hasta que yo no me libero y los libero a ellos, entendiendo precisamente que vivimos esa experiencia para aprender, necesito de esa experiencia y por lo tanto tiene que haber alguien ahí para que me haga vivir esa experiencia, porque necesito aprender de ella. Ya no puedo ver a mi hermano de una manera diferente. Por eso Jesús decía, ama a tu enemigo, porque lo has puesto tú ahí en primer lugar, y lo has puesto ahí para que tú puedas hacer tu aprendizaje. Si no lo tuvieras a él, tú no podrías hacer tu propio aprendizaje. Ya sé que esto, cuando estoy en situaciones conflictivas, dolorosas, traumáticas, cuesta, y soy consciente de ello.
¿vale? Pero a medida que vos vas aprendiendo, esas situaciones se van transformando, van cambiando, porque tú eres el proyector de tu experiencia de vida. Si tú vas aprendiendo a amar, todo el mundo empieza a ser más amoroso para ti. Y esto es algo que en consulta o en los grupos con los que trabajo se ve y te lo explican. Hostia, pues ha cambiado mi madre, ha cambiado, porque desde que estoy cambiando yo y la veo diferente, me ha cambiado mi hijo, mi pareja, ¿vale? En el trabajo. Y siempre les pregunto lo mismo, ¿quién ha cambiado en realidad? No, he cambiado yo. Ya los veo de otra manera. Entonces has hecho tu aprendizaje y entonces el papel que tú le habías otorgado ya no necesita, porque necesita seguir existiendo. Entonces esa persona o cambia o simplemente desaparece de tu vida. O tú te vas o esa persona se va, pero cambia. No se puede mantener. Porque tú ya, en el hecho de que lo veas diferente, ya no puede ser igual. Ya lo ves diferente. Bien, y sigo. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. Seguimos creyendo que somos cuerpos. Y entonces, como somos cuerpos, creemos que nos pueden atacar, o que podemos atacar, o que nos pueden hacer daño y tal. Entonces, yo tengo una visión distorsionada de mí y de mi hermano, al cual también tiene una visión distorsionada de mí y de él mismo. Y en ese aprendizaje dejamos de vernos como cosas separadas y vemos el espíritu. Yo muchas veces les pongo el ejercicio de decir, vamos a ver esta semana, vamos a vernos como seres, no como cuerpos. Entonces, cuando vayas por la calle o estés relacionándote con alguien, míralo como si fuese un ser, no un cuerpo. Y observar cómo os sentís, ¿vale? Obviamente un ser inocente, ¿vale? No un ser maléfico, que esto el ego lo pone rápidamente y nos distorsiona de nuevo la idea del ejercicio, que si queréis hacerlo, os lo ofrezco. Sigue diciendo, el que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión, los libera del creer que son un cuerpo. Simplemente lo ves de nuevo como tu hermano y que está ahí para tu aprendizaje y que somos todos uno. Sigue diciendo, respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. Es decir, lo que yo percibo, si lo percibo como algo amenazante, mi respuesta va a ser de defensa o de ataque, porque eso es lo que percibo. Si yo estoy en paz, si yo me siento amoroso, si yo me siento en el ser, es imposible que ataque. Solo si aparece el miedo puedo atacar. Esto es importante. Nadie puede atacar de ninguna manera si antes no viene precedido del miedo. Miedo a perder tu estatus, miedo a que no se te reconozca, miedo a perder algo. Miedo. Siempre hay miedo. Porque en paz, cuando estás en paz, no puedes atacar. Es imposible. Necesitas tener miedo para poder atacar. Si te crees que eres un cuerpo, puedes tener miedo. Si te reconoces como el ser, es imposible. Sabes que eres invulnerable, que el cuerpo lo pueden romper, lo pueden machacar, te pueden matar, pero tú vas a seguir estando. Es como los videojuegos, ¿no? Game over, se acabó la partida. Bien, pongo monedita y volvemos a jugar a otra partida, venimos a vivir otra vida para seguir aprendiendo y seguir experimentando. Hasta que acabamos con la partida final, donde despertamos ya definitivamente, hemos perdonado todo lo que hemos tenido que perdonar, hemos hecho todas las batallas, hemos hecho todos los aprendizajes y ya no necesitamos volvernos a encarnar. Ni nosotros, ni nuestros hermanos, cuando hayamos sido de nuevo la filiación, todos uno. ¿Bien? Sigue diciendo, la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comporten contigo. Ama al prójimo como a ti mismo. El problema es que no sabemos amarnos a nosotros mismos. Tenemos la idea del amor muy distorsionada. De hecho, Joshua vino con mensaje de amor y este mensaje de amor se ha convertido en una persona crucificada. Hemos hecho de un elemento de tortura un acto de amor. Y entonces, claro, tenemos muy distorsionado el amor. Creemos que el amor es sufrimiento, sacrificio y culpabilidad. Si no sufro por los demás, no estoy amando. Si no me sacrifico por los demás, tampoco. Y si lo hago o no lo hago, además me siento culpable, porque no lo he hecho suficientemente bien, o porque no lo he hecho, o te sientes culpable. Y a eso le llamamos amor. Y eso no tiene nada que ver con el amor.
El amor es sentirse jubiloso, sentirse pletórico, ser respetuoso con uno y con los demás. Eso es amor. El amor no duele. Si duele, no es amor. Pero lo hemos girado tanto, el ego lo ha girado tanto, que creemos que amar es sufrir, y lo decimos, quien bien te quiere te hará llorar. Oye, pero no me quieran tanto. Si me vas a hacer sufrir, si me vas a hacer llorar, oye, me prefiero que ese tipo de amor no lo ofrezcas. El amor es respeto. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si nos respetásemos plenamente? Que todo el mundo permitiese a todo el mundo ser como quisiera, o vestir como quisiera, o pensar como quisiera, y que nadie intentase convencer a nadie de lo contrario. Tú pudieras vivir tu vida como tú sientes, como tú crees. No te metes con nadie, haces lo que tú sientes, lo que tú crees, y la otra persona hace exactamente lo mismo. ¿Dónde estaría la discusión? El problema es que intentamos hacer que lo que yo creo que es mejor tiene que ser para el otro, y lo que es mejor para mí no tiene por qué ser mejor para el otro, y entonces ya estamos en discusiones, ya estamos en conflicto. Vamos a vivir siendo amorosos y siendo respetuosos, porque al final eso es lo que en realidad somos: amor en estado puro, no este sueño de dualidad y de separación y de dolor y de temor. Dejaros sentir el amor que hay en vosotros, porque esa luz que Dios puso sigue estando ahí. Dejar de juzgar, dejar de sentir que el otro ha hecho algo malo, dejar de pensar que podéis tener razón. Cada uno tiene la suya. En esta mente-cuerpo, la mente nos engaña constantemente. A nuestra conciencia llega una cantidad muy pequeña de información. Además, esa pequeña información que llega, nuestra mente la distorsiona para que se ajuste a nuestras creencias. Y entonces pensamos que aquello tenemos razón. Y tenemos nuestra razón. Pero es absolutamente ficticia. La hemos distorsionado a través de nuestras propias creencias. Y la gente se mata por tener razón. El mismo curso nos dice: ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Tener razón no me sirve absolutamente para nada. Ser feliz sí. Y para ello ya no tengo que juzgar. Acepto que cada uno vive el mundo como cree, y como piensa y como siente. Y yo vivo el mundo como yo creo, como yo pienso y como yo siento. Discutís muy poco, ya os lo aseguro. Y sigue diciendo: esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. Si amas al prójimo como a ti mismo, te estás respetando a ti, estás respetando al otro. Por lo tanto, sabes que no eres este cuerpo, que eres algo mayor, que eres un ser que está experimentando una situación en un sueño, en una aparente realidad del sueño. ¿Bien? La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Simplemente, como os decía, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Hasta que no percibas a tu hermano como a ti mismo, no estás percibiendo correctamente. Mientras lo percibas como un cuerpo y te percibas como un cuerpo, no estás percibiendo correctamente. Hasta que no percibamos que somos algo mayor, estamos viendo incorrectamente, percibiendo incorrectamente. Dice: dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Simplemente estamos todos viéndolos, nuestro reflejo en los demás. Según como lo veas a él, te estás viendo a ti mismo. No, es que yo no soy un egoísta. Ya, es que tú eres todo lo contrario. Haces lo que no quieres hacer y das lo que no quieres dar para agradar. El otro es egoísta, simplemente no da nada. Pero son las dos polaridades de un conflicto. Tú no te estás amando, tú no te estás respetando. Haz las cosas cuando te apetezcan hacerlas. Si quieres darlas, si no las quieres dar, no las des. Di sí cuando quieres decir que sí, di no cuando quieres decir que no. Todos somos iguales, todos somos lo mismo. Simplemente ellos están ahí para tu aprendizaje. Si los ves como algo malo, ¿cómo te puedes percibir? Además, a nivel del mundo de la forma, a nivel inconsciente, si yo falto el respeto a alguien,
esa falta de respeto, mi inconsciente no sabe de otra persona, solo sabe de mí porque somos uno. Y entonces esa falta de respeto la estoy haciendo hacia mí, no hacia el otro. Si dice que el otro es un gilipollas, ¿vale? El único gilipollas que hay soy yo, no me queda otra. Eso que dicen los niños, quien lo dice lo es, pues esto funciona así. Así que cuando penséis de los demás, vigilar en la forma que estáis pensando, porque esa forma en la que estáis pensando en vosotros. Yo por eso siempre digo que ya solo veo seres extraordinarios en este mundo, y cada vez los encuentro a cada esquina. Si todo el mundo que veo es extraordinario, no me queda otra, yo tengo que ser extraordinario también, pero eso no es solo por mí, por todos y por todas vosotras. Empezaros a dejaros sentir lo importante que en realidad sois. Sigue diciendo, debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás, ¿vale? Somos seres espirituales, somos espíritu inocente, santo, completo, eterno, ¿vale? Ve a tu hermano así, y así es como te vas a ver a ti mismo. Dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos, obviamente. Si yo quiero seguir en mi ego y en mi resentir hacia el mundo, ¿vale? Es imposible que los milagros puedan aparecer en mi vida, que los actos de amor y de perdón puedan estar ahí. No los voy a ver, los voy a ignorar. Mi mente tiene que estar dispuesta a querer hacer ese cambio y sentirse amorosa. Dice, dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. Fijaros que esto es importante, porque yo puedo estar en casa viendo la televisión, las noticias, y estar perdonando aquello que he proyectado en el mundo de una manera u otra, porque todos hemos tenido rabia e ira en algún momento. Por lo tanto, esa rabia, esa ira tiene que expresarse en el mundo, ¿vale? Entonces, yo estoy viendo esto en televisión y simplemente lo perdono y me perdono por haber proyectado eso. Ahí parece que no pasa nada, que no sucede nada, pero el Espíritu Santo está aprovechando esa oportunidad para modificar tus propias experiencias de vida, tanto en las vidas presentes, en la vida presente, digo presentes porque hay las vidas paralelas, ¿vale? En las vidas futuras, pero también en las vidas pasadas. Esto sé que cuesta entenderlo, Nuestra mente tiene la idea de que el pasado está atrás, el presente aquí y el futuro está adelante. Es una visión lineal del tiempo. Pero en el estado de ser, el tiempo no existe. Con lo cual, si el tiempo no existe, quiere decir que todas esas aparentes vidas están sucediendo a la misma vez. Y si están sucediendo a la misma vez, si quito una situación, elimino una escena de esas películas, la elimino en todas a la vez. No espero que esto lo integréis de buenas a primeras, es algo que nos cuesta. Yo sigo insistiendo que lo que es importante es que practicáis el perdón, ¿vale? Y los actos de amor, porque de entrada eso ya lo demás os irá llegando, pero me gusta dar toda la información que tengo y no sé hacerlo de otra manera. Pero simplemente, si esto os crea conflicto, dejarlo a un lado, no le deis vueltas a esto, ¿vale? Simplemente hacer los actos de amor y de perdón, que eso es lo que sí vais a sentir en todo momento, porque lo que os vais a sentir bien sois vosotras, sois vosotros. Bien, sigo leyendo. Dice, la naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, la cual une a todo lo creado con su creador. Es decir, cuando dejemos de creer que hay cosas o personas a quien se puede perdonar y a quienes no, y nos veamos todos como uno, deshagamos completamente el error de creer que estamos separados y que estamos viviendo un mundo de agonía y de terror, y despertemos en el ser, esto va a hacer que nos unamos todos y despertamos como uno, que es lo que somos, en nuestro Creador. Dice, como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. Si yo estoy en un estado habitual de actos de amor, de perdón, ¿vale? Mi mente se siente en paz, por lo tanto estoy en un estado de gracia. Dice, la mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. ¿Vale? Y el huésped interno lo pone en mayúscula, porque está hablando al huésped interno, es a Dios, que es quien está en nosotros, y al desconocido externo, que es a ese hermano que parece que es algo separado de nosotros. Dice, al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano.
Dice, el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. No es tu función. Es decir, yo puedo perdonar y parecer que no pasa nada, como os decía antes. Pero esa no es nuestra función. Nuestra función es la de perdonar. Lo que suceda después no es cosa nuestra. Y lo explica ahora. Dice, el milagro siempre te bendecirá. Siempre te bendice a ti, porque tú eres el que está sintiendo ese acto de amor. ¿Vale? Dice, los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. El Espíritu Santo los guarda. Siempre hago la broma, dice, cuando despertemos del sueño, el Espíritu Santo tiene ahí un saquito donde guarda todas las acciones buenas y todos los actos de amor que hemos hecho. ¿Vale? Y cuando despertemos, dice, mira, esto es tuyo, esto, todo lo bueno y todo lo demás que has soñado que ha pasado no significa nada. Pero todo lo bueno, sí, esto te lo he guardado aquí. Y lo vamos a tener guardado. Es una forma de expresarnos, obviamente, ¿eh? No lo cojáis de forma literal. ¿Vale? Dice, el milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Es decir, si yo puedo perdonar a mi hermano, y entonces, o cualquier situación que esté viendo o viviendo, y parece que no sucede nada, porque quizás aquella persona tiene que vivir aquella experiencia. Y entonces, a pesar de que yo haga mi perdón, y eso va a seguir sucediendo. No pasa nada. No es nuestra función decidir qué ha de pasar o dejar de pasar. Nuestra función es la de perdonarlo. Y de sentirnos amorosos. Y de perdonarnos, obviamente, nosotros por proyectar eso. Lo que suceda después ya no depende de nosotros. A lo mejor aquella persona tiene que vivir una experiencia traumática para hacer su propio aprendizaje. Siempre digo que somos como una pieza de un puzzle inmenso, gigantesco. Y somos una minúscula pieza de ese puzzle. Pero solo tenemos la visión de lo que nos rodea. Y entonces, con esa visión tan parcial, queremos juzgar aquello que nos rodea. Y lo juzgamos como bueno o malo según lo que entendemos nosotros. Y no estamos viendo el plano general donde todas las piezas encajan perfectamente. Incluso tú. Todo es perfecto. Por lo tanto, no podemos seguir juzgando. Sí podemos, y lo seguimos haciendo, ¿vale? Pero cuanto menos juzgas, mejor te sientes. Y entonces menos necesidad de perdonar algo que si no has juzgado no puedes perdonar porque no hay juicio. No hay nada que perdonar. ¿Sí? Sigo. Y dice, la naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia. Pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Yo perdono. Veo lo que veo, de esto hago mi acto de perdón. Insisto, no penséis que es que yo lo hago todo inmediatamente, estoy iluminado, no, nada de todo esto. Sigo creciendo y sigo evolucionando, soy igual que cualquiera de vosotros, ¿vale? Sigo tropezando y sigo levantándome. Entonces, ve cosas que las perdonas inmediatamente, cosas que te cuestan un poco más. A medida que lo vas haciendo, te resulta cada vez más sencillo hacerlo. Pero sé que cuando perdono, sinceramente el auténtico perdón, antes me siento bien, antes dejo de sentirme culpable, o sentirme con rabia, o sentirme con ira, o sentirme mal, en definitiva. Cuanto antes hago el acto de perdón, antes me siento bien. Entonces, como me quiero mucho, como tendréis que aprender a quereros vosotros, y esto no es egoísmo, porque si yo no sé amarme, no sé amar a nadie, no puedo dar al otro nada que no conozca, por tanto primero debo amarme. El ego dice que no, que eso es egoísmo. No, lo que es egoísmo es lo otro. Porque si yo no me amo e intento amar a los otros, en realidad lo que estoy haciendo es proyectar mis necesidades en el otro. Y entonces si el otro no hace aquello que yo espero que tendría que hacer, este va a la lista negra directamente. Eso no es amor. Primero debo amarme a mí. Cuando aprendes a amarte, amar a los otros es muy sencillo. Porque ya los respetas. Entonces es más fácil. Amaros es importante. No creáis que es un acto egoísta. ¿Vale? Dice, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. El acto de amor lo utilizo yo. El perdón lo siento yo. Por lo tanto, soy yo que puedo practicarlo, no otro. El primer beneficiado siempre somos nosotros. Solo por eso es importante practicarlo. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Sí,
si yo tengo un acto de amor hacia el otro puede aprender de ese acto de amor y sentirse bien con ese acto de amor, con ese acto de perdón. Y entonces decir, oye, pues también puedo practicarlo yo, también puedo hacerlo yo. Esto nos une, nos hace que nos sintamos unidos, y en ese estado es el que Oal dice que se suelda esta cadena de expiación, donde deshacemos el error, donde dejamos de creer que somos este cuerpo, este mundo, esta culpabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sigue diciendo, esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Obviamente, si el milagro está actuando en el sueño, en el estado del cielo, en el estado del ser, los milagros no son necesarios, porque para hacer un acto de amor o un acto de perdón necesitas un cuerpo. En el estado de ser no cabe ni una cosa ni la otra, y por ello no es necesario. Por eso dice que el milagro está funcionando en un plano que de por sí es irreal, que no existe. Dice, dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, de lo que en realidad somos, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Es decir, si estuviese limitado por las leyes de este mundo, no podríamos trascender este mundo. Por lo tanto, el milagro tiene que funcionar a otro nivel. Y obviamente el tema de niveles sigue siendo un tema de ego, pero un acto de amor siempre es pleno. No hay un poco de amor, un poco menos de amor. No, si es un acto de amor, es un acto de amor pleno. Y por eso insiste, que no puede estar limitado por estas leyes. El milagro nos lleva a otro plano, te hace sentir que eres otra cosa, te hace sentir que eres algo mayor que este cuerpo, te hace sentir que es importante. Muchas veces pensamos que sentimos, y hay que dejarse simplemente sentir desde aquí, desde el corazón. Bien, pues aquí acaba su capítulo de hoy, lo dejamos aquí. Espero que os sirva, que os sea de utilidad para seguir aprendiendo y seguir conociendo el curso. Sigo insistiendo, no quiero tener razón, prefiero ser feliz. Y si os sirven, perfecto. Y si no sirven, es tan fácil como no ver estos vicios. Os bendigo a todos, os doy las gracias por formar parte de mi sueño, de mi ilusión, por ayudarme